sólido saludo. Vamos a recordar algunos elementos de la introducción de la carta para tener claridad acerca de qué conexión tiene este saludo con el desarrollo de todo lo que aprenderemos. Recordemos que la segunda epístola de Pedro tiene tres partes claramente discernibles por su estructura. El capítulo 1 nos muestra una exhortación al crecimiento espiritual de los creyentes. Pues todo creyente necesita crecer en el conocimiento de Dios. Solo así podrá discernir la herejía, el engaño y el error. El segundo capítulo da instrucciones para oponernos a las falsas doctrinas y al falso estilo de vida que promueven los falsos maestros. Y el capítulo 3 nos prepara para el fin del mundo y el juicio del día del Señor. El tema de la carta es la necesidad del crecimiento espiritual de la iglesia y el peligro de las falsas enseñanzas. Esta carta entonces, durante toda su estructura, nos va a llevar a crecer en el conocimiento de Dios para que a través de este conocimiento podamos hacer frente a la herejía y al error. Estoy escuchando un poco extraño, no sé si ustedes me perdonan, si algo le indican a quien está en el sonido. Me siento como si hubiera un retorno del sonido, pero si ustedes se están escuchando bien, no hay problema. Veamos entonces este saludo. Lea conmigo el versículo 1 y 2. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Este saludo tiene dos aspectos, el saludo y una oración apostólica. Aunque es una misma sección, hoy vamos a estudiar tan solo el versículo 1 y le pido que lo vuelva a leer conmigo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias porque ella es poderosa y eficaz para instruir a tu pueblo, para enseñarnos en toda verdad y en toda justicia quién eres y cómo debemos vivir para tu gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén. Pedro se dirige entonces a su audiencia para continuar o más bien manifestar su deseo final. Recordemos que Pedro escribe esta carta porque el Señor Jesús le anuncia que el momento de su partida ha llegado. Y Pedro plasma en esta carta su voluntad, su deseo final. Y su deseo es claro, que la iglesia pueda crecer en conocimiento para hacerle frente a esos lobos disfrazados de oveja que se infiltrarán en la iglesia, tal y como Pablo también lo anunció. Inicia con un saludo en el que muestra su humilde condición como servidor de Dios, pero también el fundamento teológico con el que va a establecer toda esta carta para que su audiencia pueda hacer frente claramente al error. Lo primero que hace es entonces afirmar su autoría, y note conmigo, dice Simón Pedro, siervo y apóstol. La combinación de los dos nombres de Simón Pedro aparecen varias veces, tanto en los evangelios como en Hechos de los Apóstoles. Y no es accidente que vemos que en este momento en el que la carta fue escrita, varios herejes y falsos maestros estaban enviando cartas a las iglesias firmadas supuestamente por Pedro o Pablo para engañar a las congregaciones. Por eso Pedro, queriendo curarse en salud,
utiliza su nombre completo, algo que era muy común entre los creyentes gentiles a los que él ya había predicado y aquellos cristianos en Jerusalén que conocían bien su historia. De esta forma, contrarrestar la falsedad de muchos escritos que se enviaban a nombre de él sin serlo. Es por eso que aparece Simón Pedro. Pero luego utiliza dos términos para definir su saludo. El primero es siervo y el segundo apóstol. Qué interesante que haya empezado primero con el título de siervo y no con el título de apóstol. Y esto nos va a marcar una característica importante en los siervos de Dios, a diferencia de los falsos maestros. El término siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Usar este término en el tiempo en el que fue escrita la carta era rebajarse gravemente en una sociedad donde los esclavos eran poco más que los animales. ¿Por qué Pedro, apóstol de Jesucristo, se presenta como siervo? ¿Por qué se presenta como esclavo? Pues un esclavo significa aquel que debe obedecer a su amo, cueste lo que cueste. Barclay escribe en su comentario: llamar a un cristiano doulos es decir que es una posesión inalienable, es decir, que está incondicionalmente a la disposición de un amo. Un esclavo debe estar listo las 24 horas para servir a su amo como él quiera y donde él lo quiera. En el mundo antiguo, el amo podía hacer lo que quería con sus esclavos. Tenía el poder para quitar su vida cuando a él le placiera. Bastaba que un esclavo regara un poco de líquido en las vestiduras de su amo para hacerlo merecedor de su muerte. Los esclavos no valían nada en aquel tiempo en el Imperio Romano. Un esclavo no tenía vacaciones. Debía estar siempre disponible a lo que su amo determine. Y qué importante esta afirmación o este título de siervo que Pedro presenta, porque nuestra generación es muy similar a esa generación. En esta generación nadie quiere tener el título de empleado o de siervo y menos de esclavo. Hoy todas las filosofías humanas giran en torno a cómo ser su propio jefe, cómo ser feliz sin que nadie gobierne tu vida, cómo ser amo y señor de tus propios deseos. Es la filosofía de todos los multiniveles de este tiempo, pero de todas las promesas humanas que gobiernan la filosofía actual. Porque nadie quiere ser gobernado, nadie quiere ser enseñado, nadie quiere tener a alguien a quien darle cuentas. ¿Por qué Pedro entonces sí se presenta como siervo? Porque Pedro quiere dejar claro en su audiencia que un verdadero siervo de Dios se percibe como esclavo de Cristo. Camina en este mundo siendo consciente de una humilde condición. Así que Pedro se está reconociendo como esclavo de Cristo y está afirmando que Cristo es su amo, que en su vida ha entendido que su deber es obedecer de manera incondicional, cueste lo que cueste. Pedro está diciéndole a su audiencia: he entendido que no tengo derecho sobre mi vida, sino que Dios es el amo y Señor de mi vida y de mi tiempo. Pedro está diciendo: soy esclavo de Cristo porque ahora sus mandamientos son mi ley. En el tiempo antiguo, la ley de un esclavo era la palabra de su amo. Lo que su amo decía, el esclavo lo tenía que obedecer rápida, alegre y diligentemente. Pedro está diciendo: soy esclavo de Cristo
soy siervo de Cristo y haré lo que Él mande sin importar el precio. Qué gran diferencia desde ya marca con los falsos maestros de su tiempo y del nuestro. Note que Pedro está haciendo gala de su humilde condición, no de sus elevadas credenciales. Los falsos maestros en este tiempo tenían por costumbre presentarse haciendo arenga de sus grandes títulos. Yo el superapóstol, yo el superungido, yo el superprofeta. Pedro no utiliza este título, yo el esclavo de Jesús. En nuestro tiempo, este saludo de Pedro es muy útil para discernir a los falsos maestros. Pues los falsos maestros ya no les basta con ser presentados como pastor. Hoy los falsos maestros y los herejes buscan títulos más llamativos. Ya no es ser pastor, necesitan que se les llame grandes apóstoles, grandes profetas, grandes patriarcas, grandes querubines de fuego. Ya nadie quiere ser pastor, ahora los pastores se presentan como coach cristianos. ¿En qué momento el título de esclavos de Cristo dejó de ser importante para llamar la atención de un mundo caído? Un verdadero siervo del Señor no buscará un título distinto o más elevado que ser reconocido como esclavo de Cristo. Y desde el mismo saludo Pedro ya está haciendo un contraste entre un siervo de Dios y los herejes y falsos maestros de su tiempo. Luego de mostrar su humilde condición, ahora sí pasa a mostrar su alta dignidad, apóstol de Jesucristo. Apóstol implica tener autoridad divina para proclamar el evangelio. Lo que un apóstol enseñaba debía ser obedecido por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque su enseñanza no eran ideas personales, era la voluntad de Dios. Así que Pedro en su saludo está diciendo: yo, un esclavo de Cristo, escribo las palabras de Dios y no las mías. Como apóstol, lo que estoy escribiendo debe ser creído y debe ser obedecido por ustedes. Es por eso que entendemos por la Escritura que ya no existen más apóstoles, que el último de los apóstoles fue Pablo. Porque si decimos que existen apóstoles en este tiempo, tendríamos que decir que todo lo que ellos enseñan debe ser obedecido por todas las iglesias de todo el mundo. Pero esta autoridad apostólica solo fue conferida a los apóstoles de Cristo, de los cuales el último fue Pablo. Este saludo entonces está marcando la autoridad de esta carta. Pedro, aunque era líder de los 12 apóstoles y cabeza de la iglesia de Jerusalén, observe que no se ubica como el apóstol de Jesucristo, sino como uno más entre los demás apóstoles. Él nunca se percibió como mayor a los demás. Los siervos de Cristo nunca están buscando mostrarse como superiores a los demás siervos de Cristo. Esta tendencia de querer figurar y querer tener protagonismo no es propia de los siervos de Dios, es propia de los falsos maestros. ¿Dónde surge esta autoridad apostólica? Lea conmigo Lucas 10:16, por favor. Lucas 10:16. Mire lo que dice Lucas. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esa fue la autoridad apostólica con la que el Señor Jesucristo embistió a sus discípulos.
Ellos llevaban la palabra de Dios, la voluntad explícita de Dios, y cuando los rechazaban, estaban rechazando a Dios mismo. Así que cuando una iglesia rechazaba una de las cartas de los apóstoles, no era Pablo, no era Pedro a quien estaban desechando, era a Cristo mismo. Cuando tú y yo despreciamos los mandatos que están en la Escritura, no estamos desobedeciendo a Pablo, no estamos desobedeciendo a Pedro, estamos desobedeciendo a Dios mismo. Luego de afirmar entonces su condición, siervo y apóstol, ahora muestra a la audiencia a la cual escribe esta carta. Mire lo que dice el texto. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro entonces ha mostrado su condición y ha dicho: yo soy un simple esclavo de Jesús. Mi vida le pertenece, mi tiempo es suyo y haré lo que Él mande, cueste lo que cueste. Pero también, queridos hermanos, soy apóstol. Por lo tanto, estas palabras deben ser obedecidas. ¿Pero por quiénes? ¿Quiénes deben obedecer estas palabras que quedan plasmadas en la carta del apóstol Pedro? Dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado. En la traducción del término original, más preciso es afirmar a los que han recibido esta preciosa fe, a los que han salido favorecidos con una fe preciosa, a los que han recibido un favor que no merecían. Pedro está mostrando a quién está preparando para enfrentar a la herejía, a aquellos que han sido salvos por gracia, y dice a los que habéis alcanzado, porque el texto no dice que es para todos los hombres, no es para toda la humanidad, porque Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo murió para perdonar los pecados de un pueblo incontable e innumerable que Él determinó salvar mediante su obra redentora. Pedro está diciendo: esta solicitud que haré en la carta es a aquellos que sin mérito alguno han recibido una fe preciosa. Y vamos a ver qué fe es esa y cómo fue que esta fe se recibió. Pedro entonces está utilizando este verbo para indicarle a su audiencia que definitivamente a los que le está hablando son aquellos que han recibido por la voluntad de Dios esta fe. No una fe que se origina en los hombres, sino que es un don de Dios. Dios voluntariamente determinó mostrar su favor sobre unos. Y cuando nos reunimos cada domingo, entonces podemos decir: oh Señor, gracias, porque sin mérito alguno en mí, tú has mostrado tu favor sobre mí. Niños, escúchenme bien en esto. Ustedes desde ya necesitan pedirle a Dios que muestre, que derrame sobre ustedes esta fe, porque solo Él la puede dar. No la pueden producir ustedes mismos. Y deben rogar a Cristo que muestre su favor, dando esta fe que salva, y deben hacerlo desde ya. Ustedes muchas veces dicen: pero papá, ¿por qué me llevas a la iglesia? Porque tus padres desean desde ya que esta fe sea manifestada en sus vidas para que puedan tener desde ya la salvación. Así que presten muy atención a lo que Cristo hizo para que ustedes desde ya puedan decirle: Señor Jesús, yo quiero tener esa preciosa fe de la que el apóstol Pedro está hablando.
Acompáñeme a Filipenses 1:29 para entender en mayor detalle este saludo. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. He aquí esa fe salvífica de la que está hablando el apóstol Pedro en su saludo. Una fe que es concedida por causa de Cristo, no por causa nuestra, no por causa de nuestros méritos. Es una operación divina que Él manifiesta en quien quiere, como quiere y cuando quiere. Esta fe salvífica se manifiesta en aquel momento que el Espíritu Santo trae a vida un alma que está muerta para que pueda escuchar el Evangelio, pueda leer el Evangelio y pueda creerlo. Esa es la preciosa fe de la que está hablando Pedro en su saludo. Una fe salvífica que Dios confiere por causa de Cristo y la da como un favor inmerecido, no por mérito. Si esta fe dependiera de algún mérito en nosotros, ninguno de nosotros podría recibirla. Por eso tenía que ser por gracia, tenía que ser un favor. ¿Y cuál es el medio para que esta fe salvífica pueda manifestarse en los pecadores? Pedro lo anuncia en su saludo. Por medio de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay una de las afirmaciones cristológicas más hermosas del Nuevo Testamento. He aquí Pedro anunciando, es gracias a Jesucristo, el único que es Dios y Salvador a la vez, el único que es juez y el único que justifica, el único que tiene potestad para condenar, pero también autoridad para perdonar. Y es gracias a Él, a la justicia que Él imparte y obra, que pecadores pueden recibir esa preciosa fe de la que está hablando Pedro. ¿Cómo se da esto? Romanos 8:33 y 34 dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Jesús es el único que tiene la potestad para justificar porque Él es Dios. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Nota usted toda la contundencia teológica que tiene este saludo? Pedro le está diciendo a su audiencia que todo lo que va a solicitar de manera posterior en su carta es posible gracias a que su audiencia es un pueblo pecador que ha recibido el favor de Dios, una preciosa fe para salvación, gracias a la justicia que fue obrada por el único que es Dios y es Salvador, el único que es Dios y hombre, el único que tiene poder para condenar, pero también para salvar. Ese es Jesucristo, el único en el que hay perdón de pecados. Los escritores del Nuevo Testamento enfatizaron la divinidad de Cristo, porque una de las cosas que los falsos maestros querían hacer era restarle a Cristo su divinidad y su poder para perdonar y para salvar. Algo muy común en este tiempo, cuando escuchamos afirmaciones como que alguien puede ser salvo sin necesidad de Cristo. Niños, escuchen esto desde ya. Ustedes solo pueden salvarse por Jesucristo. No hay otra forma de salvación. Ni sus padres pueden salvarlos de la condenación eterna, ni ser niños juiciosos puede salvarlos. El único que puede salvarles se llama Jesucristo, porque solo Él es Dios y solo Él es Salvador. Solo Él hace gala de estas cualificaciones.
Romanos 9:5 lo dice de esta forma: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios, no un simple maestro con enseñanzas interesantes. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Jesucristo es el único que ostenta este título, gran Dios y gran Salvador. Pero ¿cómo entonces este gran Dios y gran Salvador pudo impartir por gracia esa fe salvífica? ¿Cómo pudo traer a vida nuestro espíritu mientras estábamos muertos y darnos una fe tan preciosa como la de los apóstoles? Dado a que Él era Dios y era Salvador. Y esto lo hizo mediante la preciosa imputación. Solo Él, por causa de ser Dios y por ser Salvador, podría librarnos del pecado. ¿Salvarnos de qué? ¿Por qué Jesús es Salvador? Porque solo Él puede perdonar pecados. Porque solo Él puede dar vida eterna, porque solo Él puede librar al hombre de la esclavitud del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación eterna. Por eso tú necesitas correr a Cristo. Porque sin Jesucristo todo hombre es esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo de la culpa del pecado y esclavo de condenación eterna. Y solo Jesús puede salvar a un hombre de esta penosa condición. Pero ¿cómo lo obró? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo lo hizo sin violar su ley? ¿Cómo pudo perdonarnos si lo que merecíamos era la muerte? ¿Cómo pudo Él, siendo justo, morir en la cruz de una forma tan vil, siendo inocente? Segunda de Corintios 5:21 dice lo siguiente. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo entonces obtenemos ese favor, esa fe salvífica preciosa de la que está hablando el apóstol Pedro? Gracias a que Jesucristo, el Dios y Salvador, el que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Tomó sobre sí los pecados del pueblo que vino a salvar, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. Esta es la imputación preciosa, que Cristo entonces toma sobre sí los pecados que no cometió y paga por ellos, para que aquellos que merecen todo el peso de la ira santa de Dios puedan ser tratados conforme a la vida que Él vivió. Y es ahí donde está la doble imputación. Él toma sobre sí nuestros pecados, pero luego pone sobre nosotros la vida de perfecta obediencia que Él vivió. Jesús entonces es tratado en la cruz como cada uno de nosotros merecía ser tratado. Esos azotes que Él recibió, éramos nosotros los que merecíamos recibirlos. Esos clavos que traspasaron sus brazos y sus pies eran los clavos que debían haber traspasado nuestro cuerpo por nuestro pecado y por nuestra maldad. Pero Él, siendo justo e inocente, dijo: yo pago por ellos. ¿Por quiénes? ¿Por toda la humanidad? No.
porque si Cristo hubiera muerto por toda la humanidad sería salva. Porque aquel que recibe el beneficio de su sangre es perdonado. Y si decimos que murió por toda la humanidad, estamos diciendo que Dios es injusto al mandar personas al infierno. Porque una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Si alguien va al infierno, habiendo recibido el beneficio del perdón de sus pecados por la sangre de Cristo, Dios es injusto. Pero dice el texto que Él no hizo injusticia, sino que hizo justicia. Murió por los pecadores, por el pueblo que vino a salvar. Pero ¿cómo entonces ahora nosotros vamos a ser perdonados si somos pecadores? Porque aparte de recibir el castigo que nosotros merecíamos, nos imputa la vida de perfecta obediencia que Él vivió. Y cuando llegue el día final y nos encontremos cara a cara con el juez, que será Cristo mismo, saldremos bien librados por una razón. Porque seremos tratados como si hubiéramos vivido la perfecta vida de obediencia que Jesús vivió. Por eso hemos recibido un favor, una gracia inmerecida. Por eso Pedro habla de una preciosa fe. Una fe que ninguno de nosotros puede producir. Una fe que solo Dios puede otorgar por gracia en Cristo Jesús. Miren lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué gran cimiento teológico está dando Pedro en su salud. He aquí la preciosa doctrina de la imputación, la doctrina de la justicia de Dios, obrada para salvar perfectamente a pecadores. Es en este saludo entonces que la audiencia recuerda que han recibido una preciosa fe como un regalo, como un favor que no merecíamos. Salimos favorecidos de algo que no éramos dignos de recibir. Y que por la justicia de Cristo ya no seremos condenados, sino tratados como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. Cuando entendemos esto, podremos unirnos a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 61:10. Léalo conmigo, por favor. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el precioso favor del que está hablando Pedro, el gozo que debe estar en nuestras almas, porque nos vistió con vestiduras de salvación, nos rodeó con manto de justicia. No nuestra justicia, sino la justicia de Cristo. Por Cristo somos declarados justos. Y Pedro termina esta primera parte del saludo afirmando que esta fe preciosa es igual a la que él y los demás apóstoles expresaron, vivieron, disfrutaron. Pedro entonces asegura al decir esto, que cada creyente, gracias a la justicia de Jesucristo como Dios y como Salvador, como el que juzga, pero también como el que justifica, aquel que tiene poder de condenar, pero también de salvar, gracias a su obra perfecta,
hemos recibido una fe tan preciosa como la de los apóstoles. No una fe inferior ni de menor calidad, una fe gloriosa y hermosa, perfecta y eficaz. Esta fe preciosa de la que está hablando Pedro es la misma fe que salvó a un impulsivo hombre que intentó cortar la cabeza de un soldado cuando Jesús fue llevado preso. Es la misma preciosa fe que salvó a un hombre que se atrevió a negar 3 veces al Cordero que quita el pecado del mundo. Es la misma fe que luego restauró a Pedro con amoroso y cálida bondad, aún después de haberlo negado. La misma fe que obró en un simple pescador para transformarlo ahora en pescador de hombres. La misma fe que tomó un hombre que era perseguidor de la iglesia para luego convertirlo en un perseguido por causa de la iglesia. Es la misma preciosa fe que obra por gracia en pecadores como nosotros, para no vivir más para nosotros, sino ser hechos esclavos de Cristo por amor. Esta preciosa fe que obró en los apóstoles es la misma fe que obra en torpes e imperfectos pecadores como nosotros. Por eso tenemos esperanza. Porque ¿acaso somos menos torpes que Pedro, que Pablo, que Juan, que Mateo? Pero ellos recibieron esa preciosa fe para salvación. Y esa preciosa fe es dada a cada creyente. Por eso ningún creyente debería tener en poco la fe que ha recibido. Cuando yo, en lugar de agradecer la fe que me ha sido dado, veo molesto por la fe que aún parece que no tengo, estoy menospreciando lo que Cristo hizo en la cruz. Estoy diciéndole: Pedro, estás equivocado al decir que esta fe es preciosa, porque no es como yo la quiero. Nosotros debemos decir: qué preciosa fe, pues la fe que hoy me lleva a creer en ti es la misma fe que obró en Pedro, la misma fe que obró en Pablo para salvación. Así que este saludo nos permite entender varias cosas. ¿Quién escribió la carta? Simón Pedro. ¿Cómo se presentó? Como un humilde esclavo de Cristo con autoridad apostólica. Por lo tanto, esta carta debe ser creída y obedecida. ¿A quién la escribió? A un numeroso pueblo pecador que recibió un favor inmerecido, que recibió una hermosa fe salvífica igual a la que tuvieron los apóstoles. Y esta fue posible gracias a Jesucristo, el único Dios y Salvador, que al imputar su vida de obediencia al pecador e imputar sobre sí nuestra vida de pecado, hoy somos declarados justos y ya no somos más llamados enemigos de Dios. Qué importante saludo. ¿Qué aplicaciones podemos tomar entonces de esta primera parte del saludo? Pedro da una clara evidencia de la diferencia en la forma en que se presenta un siervo de Dios y un hereje. Los falsos maestros siempre tendrán por costumbre hacer galas de títulos llamativos. Los siervos de Dios no tienen ningún interés de brillar. Su único deseo es que sea Cristo el único glorificado y exaltado. Es una pena ver a veces las credenciales que exhiben ciertos predicadores en el entorno de la iglesia. Con ustedes, el gran pastor, maestro, magister, especialista, PhD y coach para las naciones. ¿En qué momento la presentación de un pastor dejó de ser con ustedes un esclavo de Cristo? ¿En qué momento?
Está bien que se exhiban las credenciales en un escenario académico, en un foro teológico. Qué bien que muestres tu condición académica. Pero la iglesia no es para exhibir títulos. La iglesia es para exhibir a Cristo y que Él sea glorificado. Así que cuando vean en el púlpito un hombre que le da pena presentarse como un simple esclavo de Cristo y necesita mostrar sus títulos, corran, porque tiene una característica propia de un falso maestro. Aprendemos también de Pedro, quien teniendo el título de apóstol, entendió que su vida debía ser el reflejo de la de un esclavo, esclavo de Cristo por amor. Él entendió que su tiempo, su vida, sus recursos son de Cristo su amo, y que haría por él lo que él ordenara, cueste lo que cueste. Esta debe ser la misma disposición que debe haber en nosotros. Qué buen ejemplo nos da Pedro para imitar. Está bien que quiera ser un gran profesional en nuestro tiempo y no está mal en sí mismo. Pero si hay algún título que tú quieres y debes exhibir con alegría, debería ser el de ser esclavo de Cristo. ¿Y qué es ser esclavo de Cristo? Hacer con tu vida lo que Él ordena, no lo que a ti te place. Hacer con tu dinero, con tu tiempo y con tus talentos lo que Él ordena, no lo que a ti te parece, no lo que a mí me parece. ¿Qué más podemos inferir de este importante saludo? Que definitivamente no fuimos nosotros quien lo escogimos a Él. Fue Él quien nos escogió a nosotros. Y no lo hizo porque viera algo bueno en nosotros. ¿Saben qué hubiera pasado si Dios un día nos mira y dice: voy a ver quién de este pueblo tiene algo bueno para que yo lo salve? ¿Saben cuál hubiera sido la respuesta? Ninguno. Todos hubiéramos recibido la justa ira de Dios. Por eso tenía que ser por gracia, pero tenía que ser de manera justa. Y la sangre del único que es Dios y Salvador tenía que ser entregada. Así que recordamos que tenemos una fe preciosa gracias a que Cristo se entregó, pagó por nuestros pecados y nos imputó su vida de obediencia. ¿Y cuándo se manifestó esa fe? El día en que pudimos creer el Evangelio, creer en Cristo y arrepentirnos de nuestro pecado. Si tú no has experimentado aún ese día, es lo primero que deberías empezar a rogar. Precioso Jesús, tú que eres el único Dios y Salvador, tú que eres el único que tiene la potestad para perdonar pecados, por favor, hoy muestra tu favor sobre mí. Ilumina mi entendimiento, quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne que pueda creer en ti, amarte y verte. Porque cuando he recibido esa fe salvífica viene con un santo deseo de obedecer a aquel que me salvó, de ser esclavo por amor, de hacer lo que Él manda, no lo que a mí me parece. Nunca tengamos en poco la fe que hemos recibido. Aunque hay una medida de gracia que opera diferente en todos, nunca te atrevas a pensar que tu fe es inferior a la de otro hermano. Porque esa fe salvífica ha sido dada en la misma proporción para todos los que creen. Y hoy podemos mirarnos y decir: wow, la misma fe que operó en Pedro opera en mí. Sí, por Cristo. Estoy tan seguro de mi salvación como Pedro lo estuvo, por Cristo. Estoy tan seguro de mi salvación como Pablo lo estuvo, por Cristo. Porque mi fe no es inferior a la fe que ellos recibieron para salvación. Pero si tú aún no has recibido esta fe salvífica, así no lo creas, hoy tú eres un alma esclava al pecado. Eres esclavo de Satanás.
eres esclavo de los deseos de tu carne, así a ti no te parezca. Y hoy necesitas con urgencia decirle: Jesús, hoy entiendo que eres el único camino, porque solo tú eres Dios, solo tú salvas, porque ni Buda ni Mahoma resucitaron de la muerte, porque no hay ningún otro que esté a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Solo en Jesucristo hay salvación, porque solo Él es Dios y solo Él es Salvador. Así que te ruego, corre a sus pies y dile: por favor, dame esa fe salvífica de la que Pedro está recordando a esta audiencia. Dame esa fe que me va a permitir creer en ti como Señor y Salvador y arrepentirme de mi pecado. Porque déjame advertirte algo: puedes llevar muchos años en una iglesia y aún no haber experimentado esta fe salvífica. Puedes aún haber ido a las aguas y ser bautizado y ni siquiera haber recibido esta fe salvífica. Así que hoy es un buen momento para que le digas: oh Señor, soy un esclavo del pecado y te ruego que esta fe para salvación sea obrada en mí. ¿Y sabes qué esperanza tienes? Que puedes elevar esta oración por los méritos de Cristo, no por tus cualidades, no por tus méritos, no por tus esfuerzos, por causa de Cristo, el único que es Dios y el único que es Salvador. Vamos a orar. Y le animo a que incline su rostro y se haga esta pregunta. Niños, pregúntenle a Dios: Señor, yo ya soy salvo. Tú ya has operado esta fe en mí. Y si no, niños, aprovechen este momento y díganle: Jesús, dame esta fe salvífica. Dame esta fe que hará que crea en ti, que te ame y que te obedezca. Ruéguele a Dios en este momento, niño. Pero tú también. Es un buen momento para que te preguntes: verdaderamente, esta preciosa fe con la que Pedro se está dirigiendo a su audiencia, ¿es la misma fe que está en mí? Porque si no, es un buen momento para que le digas: Señor, dame esa fe. Porque solo por causa de esa fe puedo ser esclavo de Cristo por amor y no seguir siendo más esclavo de mi carne, del mundo y de Satanás. Espíritu Santo, sopla vida en esta mañana. Que hoy esta fe salvífica abunde en muchos para vida eterna. Que hoy muchos, al salir de este lugar, puedan hacerlo creyendo que solo tú eres Dios y solo tú salvas, que solo tú eres juez y que solo tú justificas, que solo tú perdonas porque solo tú salvas. Y que aferrándonos a ti como único Señor y Salvador, esta misma fe salvífica produzca en nosotros ese amor por la santidad. Y así ya no seremos más esclavos de los deseos de nuestra carne, sino que podremos ser esclavos de tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por esta oportunidad de salvación. En Cristo Jesús. Amén y amén.